Precisamente, un poco la misión encomendada es girar en torno al libro publicado por la UAM, de mi autoría, que se llama Cómo investigar y escribir en ciencias sociales. Un poco la historia de este libro es que justamente yo ingresé a la UAM por concurso en el área de metodología de investigación. Y el primer obstáculo que advertí es que si bien la UAM tiene un sistema muy interesante que es combinar la docencia con la investigación e iniciar en la investigación al estudiante desde el mismo momento en que ingresa, los manuales de metodología existentes estaban pensados para otra cultura, estaban pensados normalmente para estudiantes de Estados Unidos o de Europa, y no es que seamos totalmente diferentes o seamos de otra especie, pero hay factores culturales que a veces es necesario adecuar la forma de investigar justamente a la cultura en la que estamos inmersos. Por ejemplo, la mayoría de estos manuales decían que en la investigación se siguen 5 pasos, otros decían se siguen 7 pasos, otros decían 9 pasos. Entonces venían los estudiantes a preguntarme, ¿y por qué paso voy? Yo decía, bueno, es muy difícil determinar por qué paso vas, o sea, porque de pronto avanzas y también retrocedes. Entonces, yo me di a la tarea de hacer investigación con los estudiantes, hacer prácticas de campo, y entonces empecé a advertir algunas singularidades que tiene la investigación y que no se tratan en esos libros. Lo primero es la preparación subjetiva. Es decir, para investigar, no cualquiera puede investigar. Es decir, tenemos que prepararnos subjetivamente, tenemos que adoptar una actitud de investigación. Y lo más importante en ese sentido es desaprender. Es decir, la mejor forma de aprender es desaprender. ¿Desaprender qué? Y desaprender nuestros hábitos, desaprender nuestras ideas previas, poner en juicio lo que pensamos, la forma de actuar, etcétera, etcétera. Que al hacer investigación de campo hay que lograr una cierta empatía con las personas investigadas, porque a nadie le gusta que lo investiguen. Entonces, hasta el lenguaje que usamos es importante. Yo les decía, no digan estamos haciendo una investigación, digan es una tarea de la universidad o estamos haciendo un estudio. Es decir, que no choque la idea de estamos investigando. Nos da miedo hasta cuando el médico nos investiga, ¿no? Ese que descubra algo que pueda afectarnos profundamente, ¿no? Entonces, en la investigación social, una de las cosas importantes es saber cómo tratar a las personas con las que tenemos que trabajar para levantar información estadística, por ejemplo, al aplicar un cuestionario. También aplicar un instrumento como un cuestionario requiere una tarea muy grande, requiere, a veces el cuestionario, me ha pasado con grupos de estudiantes, que tienen que ser sometidos a 3 semanas de revisión. Porque no es qué le preguntamos, sino tiene que ser pertinente con la investigación que estamos haciendo. Ahora, yo decía que hay que trabajar la subjetividad, es decir, trabajar cómo somos individualmente y cómo somos en grupo. Porque la investigación siempre termina siendo grupal. O sea, de alguna forma tenemos que trabajar en equipo. Entonces, hay que trabajar eso. Y una de las condiciones básicas que yo pongo en el libro es que las cosas hay que hacerlas con pasión, ¿sí? Si las hacemos por burocracia, no vamos a ninguna parte. ¿Qué significa hacerlas con pasión?
y estar convencido de que lo que estoy haciendo es lo que quise hacer. Porque acá viene un asunto que yo remarco también, la idea de que la investigación social tiene una peculiaridad, y es que nosotros definimos el objeto de estudio. Acabamos de escuchar una exposición sobre química, biología, etc. La ventaja de la química, por ejemplo, es que ya tienen definidos cuáles son los elementos, ¿no? Nadie va a decir, el oxígeno, pues no me gusta la palabra, voy a usar otra. Es decir, le voy a poner otro nombre más cachondo, ¿no? O sea, bueno, aunque el oxígeno es bastante. Porque si nos falta, bueno, nos morimos. En sociología, los conceptos son construidos por los investigadores. En ese sentido, en las ciencias sociales tenemos que examinar las estadísticas a qué se refieren, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la OCDE, México está ocupando el penúltimo lugar en educación antes de Turquía, ¿sí? Y el primer lugar lo tiene Finlandia, ¿sí? Pero sucede lo siguiente, ¿con qué criterio se juzga el nivel educativo de México? ¿Quién es el mejor estudiante de México? ¿El que más se parezca a un finlandés? Es decir, entonces tenemos que examinar las pruebas PISA, qué es lo que valoran y ver si está adecuado precisamente a la situación de desarrollo que se está dando en el país. Porque si no, vamos a estar juzgando la situación del país con pautas que no tienen que ver con lo que está sucediendo. Pero quiero decir, no es necesario ajustarse exactamente a los conceptos ya definidos en la economía o ya definidos en la sociología o ya definidos en la comunicación, sino hay que ser creativos, ¿sí? Yo tengo la impresión de que no es lo mismo tener un 5% de desocupación en México que tener un 10% de desocupación en Alemania o un 30% en Grecia. Entonces voy a buscar indagar, construir variables, es decir, variables que reflejen comportamientos humanos para poder empezar a entender lo que está pasando en mi país, en mi entorno, etc. Ese fue uno de los objetivos que me llevó a la necesidad de generar un material escrito que fuera entendible por estudiantes de ciencias sociales latinoamericanos. Es decir, por abarcar un contexto de México hacia el sur, que tenemos culturas distintas, tenemos actitudes diferentes y tenemos también necesidades diferentes. ¿Por qué? Y porque hay temas de investigación entre nosotros que son urgentes, que son necesarios. Es decir, hay un tremendo énfasis en la investigación sobre la desigualdad social, ¿sí? En México tenemos un 53% de pobres. Según otros autores, Volvitny, por ejemplo, el número de pobres es mucho mayor. Pero ¿cómo se miden los pobres? ¿Cómo se mide que alguien es pobre? Y hay muchos criterios. Uno de ellos es que gane menos de $2 al día, ¿sí? Pero y donde no hay una economía monetaria, donde la gente sobrevive a base de criar gallinas y comer huevos y cosechar algo por ahí, ¿cómo medimos esa pobreza? ¿Sí? Es decir, hay un criterio, primero, que depende del dólar, o sea, menos de $2 por día. En Chiapas hay trabajadores rurales que ganan 15 pesos, o sea, ni siquiera $1, y sobreviven con eso. Ahora,
está la dimensión cultural de la pobreza, porque frente a la pobreza yo puedo asumir distintas actitudes. Es decir, puedo generar proyectos colectivos o puedo quedar a merced de la beneficencia estatal, ¿no? Que ese es otro problema porque se maneja muy bien esa beneficencia estatal cuando son elecciones. Es decir, por lo menos hay que considerar tres dimensiones en la investigación social, ¿sí? La económica, la social y la cultural. Es decir, por supuesto que en la cultural incluimos las relaciones políticas también. Es decir, no hay posibilidad de entender un fenómeno social aislándolo como un fenómeno puramente económico, como un fenómeno puramente educativo. Todos estos temas son cuestiones que yo trato en el libro y que me parece importante establecer un diálogo. Dice Alan Watts, un gran filósofo, que si tu trabajo no lo conviertes en un juego que te genere placer, abandona tu trabajo. Es decir, tienes que hacer aquello que te produce placer, que te sientes, aquí estoy en lo mío. Yo sé que muchas veces los estudiantes de ciencias sociales tienen conflictos familiares. Te vas a morir de hambre, ¿sí? ¿Por qué no estudias de abogado o abogánster? ¿Por qué no estudias de médico, de gente que gane dinero? Miren, hoy hay taxistas manejando, taxistas que son arquitectos, me ha tocado. Subo un taxi y va escuchando música clásica, ¿no? Digo, bueno, ¿y este de dónde salió? Me dice, soy arquitecto, pero no tengo trabajo, ¿no? Me tocó un abogado. Es decir, no hay ninguna garantía de que en una determinada carrera se salga y se tenga de inmediato un puesto de trabajo. Eso es una ficción, ¿sí? El proyecto el proyecto Bolonia, que se está aplicando en Europa y que se está trasladando a América Latina, es orientar las universidades a generar personas aptas para el trabajo. Pero no hay ninguna empresa capaz de absorber la masa de egresados de las universidades. Por eso, puedes estar desocupado estudiando sociología, estudiando arquitectura, estudiando economía o estudiando medicina. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerlo bien. Y hacerlo bien significa disfrutarlo, divertirse. Es decir, hay gente que se divierte mirando el microscopio y hay gente que se divierte platicando con la gente y tratando de conocer los problemas que enfrenta para ver cuáles pueden ser caminos para resolverlos. Así que eso es lo que quería más o menos expresarles. No traje una presentación, prefería hacerlo verbalmente solo y espero que algunas cosas les hayan servido. Muchas gracias.